En un momento formulé una cuestión de naturaleza espiritual nuevamente, preguntándome si un candidato político específico podría interpretarse como una figura antagónica dentro de la cosmología cristiana. En respuesta me presentó una perspectiva que trascendió la esfera individual, enfatizando la existencia de un conflicto espiritual colectivo, cuya representación estaba anclada en una hermenéutica estrictamente bíblica. La analogía empleada fue la de una campana que resuena, llamándonos a un choque celestial junto a Cristo, una batalla que se desarrollaría en dominios espirituales. Mi nombre es Camille Jacobs y en este contexto le doy una declaración a Evelyn, del canal Life After Life. Mi hijo, entonces 19, se había mudado de nuestra residencia un sábado. El domingo siguiente recibimos la noticia de su muerte. Murió ahogado en el río Colorado, como resultado de un talón de acantilado que se llevó a cabo con amigos. El impacto de esta pérdida subvirtió por completo la estructura de mi existencia, hundiéndome en un duelo profundo e inesperado. Volviendo unos 3 años antes de este episodio, comencé a probar una intuición recurrente de que mi esposo y yo deberíamos vender nuestra casa y prepararnos para un cambio. En tiempos de recuerdo, que en ese momento llamaban tiempo de quietud, sentía la necesidad imperativa de permanecer flexible, disponible para una posible transición. Aunque no entendí completamente la razón, mi esposo confirmó que había recibido un mensaje similar casi simultáneamente. Actuamos de acuerdo con esta orientación interna, alienando la propiedad y transfiriéndonos a una residencia más pequeña, que imaginamos que es nuestro hogar definitivo. Sin embargo, el propietario decidió recuperar la propiedad para darle a su hija, obligándonos a un nuevo cambio. Esta vez arreglamos en una casa significativamente más amplia, un detalle que luego resultaría relevante para la narrativa que ahora comparto. La muerte de mi hijo sacudió los cimientos de nuestra familia. Acababa de comenzar su vida adulta, viviendo por primera vez con amigos, y sus futuras perspectivas se cosecharon abruptamente. Además de nuestra desesperación, mi hija perdió no solo un hermano sino también su mejor compañero, intensificando el dolor colectivo. En medio de este torbellino emocional, los fenómenos inusuales comenzaron a manifestarse. 3 días después de la muerte comencé a darme cuenta de un sonido similar al de una campana, tan sutil que apenas podía identificarlo. Al tercer día, sin embargo, el ruido persistió continuamente, instigando mi curiosidad. Mientras estaba en la cocina, adyacente a la puerta del garaje, un amigo que nos ayudó en los preparativos del funeral entró en la habitación. Fue entonces cuando reconocí el origen de ese sonido. Fue la señal de sonido emitida por la puerta del garaje cuando se abrió. Este descubrimiento era un significado profundo para mi hijo. Al regresar del trabajo nocturno, siempre entraba en esa puerta, cuyo mecanismo de alarma sonaba con cada abertura. En ese momento interpreté el sonido como un mensaje de él, una señal de que había devuelto a casa. Compartí esta experiencia con mi hija, que estaba en el extranjero de la residencia en compañía de amigos. Al informar el incidente, sorprendió que haya escuchado el mismo sonido durante todo el día, incapaz de descifrar su origen. Intrigado, consulté a mi esposo, quien también confirmó que se dio cuenta de un ruido similar en las horas anteriores. La coincidencia nos dejó asombrados, interpretándolo como una manifestación de su presencia entre nosotros, una forma de tranquilizarnos en cuanto a su proximidad espiritual. Dado este contexto, decidimos celebrar una celebración en su memoria, una especie de fiesta de cumpleaños póstumo. Murió el 5 de julio, pero cumpliría 20 años el día 10 del mismo mes. Antes de irse había expresado el deseo de reunir a familiares y amigos en nuestra casa para celebrar su cita de Navidad. Honramos su solicitud, invitando a familiares y conocidos a una reunión en su honor. Ese día, sin embargo, mi estado físico y emocional se debilitó profundamente. Insistieron en que descansa antes de que llegaran los invitados. Subí a la habitación de mi hija y me acosté. Apenas había cerrado los ojos cuando una voz interior, clara pero desconocida, dijo: «Sigue respirando. Estamos trabajando en la restauración de su cuerpo». Aunque no identificó el origen de ese discurso, no suena. ¿Es extraño o amenazante? Seguí la instrucción, manteniéndome en un estado de atención pasiva. En cuestión de segundos, experimenté una sensación de desapego del cuerpo físico, ascendiendo al techo de la habitación. A partir de ahí vi mi propia figura acostada en la cama, así como en el momento en que mi esposo entró en la habitación para verificar mi condición, posiblemente preocupado por confirmar si realmente dormí. Luego una secuencia de imágenes comenzó a desarrollarse ante mis ojos:
en una regresión cronológica de mi existencia. Fue la llamada revisión de la vida, un fenómeno en el que los eventos más importantes, especialmente los marcados por conflictos, dilemas o relaciones problemáticas, se muestran a alta velocidad. Entre las escenas revividas estaban los enfrentamientos con mi madre, cuya relación durante la edad adulta fue impregnada de tensiones. Entonces pude ver no solo mis acciones, sino también sus perspectivas y emociones, entendiendo el peso de cada interacción. Esta experiencia no se caracterizó por un juicio, sino por una revelación compasiva, que todos nosotros, en nuestra limitación humana, buscamos, aunque imperfectamente, aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás. Esta fue la esencia del mensaje que extrajo de ese proceso de revisión, que continuó retroatando al comienzo de mi trayectoria. Sin embargo, la revisión existencial no se limitó a los eventos circunscritos a mi vida terrenal, extendiéndose a un periodo anterior a mi nacimiento, en una dimensión que trasciende la linealidad temporal. Esta expansión de la conciencia me causó un asombro profundo, por lo tanto, a medida que atraviesa tales recuerdos, una certeza inquebrantable se ha asentado en mi ser, independientemente de las vicisitudes enfrentadas, las elecciones equivocadas o las reacciones impulsivas, nunca me sentí desprovisto de amor. Por el contrario, una sensación de apoyo incondicional impregnaba toda mi existencia, como si fuera una verdad ontológica inseparable de mi esencia. No hubo separación entre yo y ese amor, era una unidad primordial, una comunión que le dio a la vida una revisión, una profundidad aún mayor. Entendí entonces que el propósito de ese ejercicio trascendental no era una mera exposición de errores, sino la revelación de las lecciones inherentes a cada experiencia. Lecciones sobre cómo podría haber actuado con una mayor compasión por mí para otras, cómo podría haber cultivado una presencia más amorosa en cada interacción. Fue en este momento de claridad que me di cuenta de la proximidad de mi hijo. Su presencia se manifestó con una serenidad que disipó cualquier rastro de dolor, y me reveló, con una voz llena de afecto, que su intervención había sido necesaria. Él confesó que me había llevado a esa dimensión porque mi existencia terrenal estaba en un estado de desánimo insostenible. La enfermedad que me consumió junto con su pérdida, me había arrojado a un abismo de desesperación que parecía imposible surgir. Las palabras carecían de describir el agotamiento físico y emocional que me atormentaba, la incapacidad de desempeñar mi papel como esposa, como profesional, todo se había desvanecido, dejando solo un vacío insondable. La partida de mi hijo había sido el golpe final, sin ella, la perspectiva de continuar parecía desprovista de significado. Fue entonces cuando él, con una sabiduría que trascendió su juventud terrenal, explicó que mi visión debía reconfigurarse. Había una misión de cumplir, un propósito que extrapolaba mi comprensión inmediata, y su propia partida era parte de este diseño mayor. Me aseguró que no estaba solo, que había una razón para su ausencia física, y que en ese plan podríamos restaurar la conexión que la muerte aparentemente había interrumpido. La reunión estuvo marcada por una intimidad indescriptible, abrazos que trascendieron la materialidad de los cuerpos, fusionándose en una comunión de energías puras, donde el amor fluía sin obstáculos. Luego me guió a través de ese dominio que, por simplicidad, llamaré celestial. Viajamos espacios brillantes, cada uno impregnado con una paz que superó cualquier experiencia terrenal. Hasta que ingresamos a una cámara donde los consejos esperaban. En el centro una mesa circular acomodaba alrededor de 10 entidades, cuya forma no se definió en contornos humanos, sino en un brillo difuso, casi etéreo. Sin embargo, a pesar de esta aparente indeterminación, una certeza instantánea se estableció en mí. Los conocí a un nivel que trascendió el intelectual. Fue un reconocimiento mutuo, una familiaridad ancestral que eliminó cualquier barrera entre nosotros. No había separación aunque éramos seres distintos, la unidad era tan palpable como la individualidad. Los miembros del Consejo comenzaron un diálogo que reafirmó la necesidad de una transformación en mi perspectiva. Me revelaron que mi permanencia en la Tierra no era informal, sino vinculada a un diseño mayor, transmitir mensajes de curación, sirviendo como un canal para aquellos que buscaron reconectarse con su esencia espiritual. Mi hijo, según ellos, había elegido no como un abandono, sino como guía en el plano trascendental, para ayudarme en esta misión. Esta revelación, que su muerte había sido un acuerdo preestablecido entre nuestras almas, una paz paradójica, mezclada con el duelo aún presente. Entonces mi hijo me llevó a otro lugar, fue bañado por una luz dorada de intensidad casi tangible, donde el amor parecía tomar una forma de concreto. Cuando entró en él sabía sin duda que estaba esperando una reunión con lo divino.
Mi hijo, al darse cuenta de mi aprensión, me aseguró, no fue un juicio, sino un diálogo. Siempre has dicho que deseabas hablar con Jesús, me recordó, aquí está tu oportunidad. Frente a mí, sobre una plataforma alta, distinguió la figura de Jesús, cuya presencia irradiaba una luz que, aunque etérea, me permitió discernir detalles simbólicos: el manto, el cinturón, las sandalias en los pies y los elementos que, en su simplicidad, evocaban una belleza sagrada. A su derecha, una segunda figura representaba al Padre, mientras que a la izquierda, una presencia más sutil y fluida encarnaba el Espíritu. No había duda, estaba antes de la Trinidad. El diálogo que siguió reafirmó el propósito de mi existencia. Jesús explicó que mi trayectoria estaba entrelazada con una llamada espiritual, y que mi hijo, ahora en su función guía, sería mi aliado en este viaje. Luego me reveló que vislumbrara el futuro, tanto de mi vida personal y de amplitud global, incluidas las calamidades inminentes que probarían la humanidad. La representación que se desarrolló ante mí fue profundamente simbólica, anclada en una cosmología cristiana que resonó con mis creencias más íntimas, una convocatoria para una batalla espiritual, donde, junto a Cristo, los seres humanos serían llamados a elevarse por encima de la oscuridad. Reconocí entonces que la simbología adoptada, ángeles, trompetas, el campo de batalla celestial en sí, era un lenguaje accesible para mi conciencia, formado por una tradición que, desde la infancia, había alimentado mis valores. No dudo que si mi formación cultural fuera distinta, las imágenes podrían haber tomado otras formas, tal vez la figura de Buda, Krishna u otra deidad, pero para mí esa imagen era la expresión más auténtica de lo sagrado. Impulsado por una curiosidad que trascendió el miedo, me atreví a formular una pregunta que me había atormentado durante mucho tiempo: la naturaleza del infierno. Siempre la idea de un castigo eterno parecía incompatible con la esencia de un Dios amoroso. Jesús, como anticipó mi inquietud, respondió con una sonrisa serena: no, mi hija, el infierno no existe como lo imaginan. Y señalando a mirar más allá de la plataforma donde estaba, reveló una visión de la tierra, donde numerosas almas bailaron, se rieron y celebraban su vida con alegría contagiosa. Tenga en cuenta, me dijo, cuán felices están en su libertad. Lo que llaman infierno es solo una ilusión, la experiencia de la separación de Dios. Explicó que en el plano espiritual, el ser está inmerso en un amor incondicional, donde el sufrimiento y la negatividad no encuentran espacio. Sin embargo, la encarnación ofrece la posibilidad de experimentar con lo contrario de esta unidad: soledad, abandono, ausencia de apoyo divino. Algunas almas, continuó, elige sumergirse en esta ilusión por un tiempo, ya sea por una existencia o por ciclos más cortos, para comprender, por el contrario, la plenitud del amor. El infierno es, por lo tanto, un estado de conciencia, una opción para habitar las sombras hasta que decide volver a la luz. Agregó: nadie está condenado a quedarse allí. La puerta para la reunión con lo divino nunca se cierra, depende de cada uno decidir cuándo lo cruza. Cuando se le preguntó sobre la posible asociación de ciertas figuras políticas. Es el simbolismo escatológico cristiano, como la especulación de que cierto candidato representaría al anticristo, una vez más emitió una risa serena, pero se llevó con una ironía casi pedagógica. No, respondió con firmeza, esta alma realmente acordó incorporar con un propósito muy distinto: perturbar las estructuras establecidas, sacudir el letargo colectivo. Su presencia tiene como objetivo exponer las fallas sistémicas que perpetúan la opresión, los mecanismos que obligan a las personas a arrancar sin garantía de la subsistencia, las discapacidades crónicas de nuestros sistemas educativos, cuáles fallan en el nuriz de los humanos. Intereses espurios sobre la justicia. Continuó dilucidando que tal figura actúa como un catalizador, un espejo de contradicciones sociales que, aunque dolorosas, revelan una verdad incómoda: la humanidad dormida en patrones que él misma perpetúa por inercia o miedo. Tu misión, dijo, es despertar la conciencia de que no somos simples pecadores condenados a la condenación eterna a menos que nos sometamos a un dogma redentor. Eres mucho más que eso. En este punto su voz suponía un tono casi solemne en la reconstrucción de un diálogo hipotético, como si evocara recuerdos de una encarnación pasada. No llegué a este plan para aumentar una religión en mi nombre. Vine a enseñar el camino de la similitud, el amor como me encanta a sí mismos, a los vecinos, a reconocer la división en cada ser. La sabiduría que reside en usted. Sus palabras revelaron así una perspectiva radical sobre la planificación espiritual previa a la congelación,
las experiencias terrenales, incluidas las marcadas por el sufrimiento, como enfermedades o crisis existenciales, a menudo se eligen como vehículos de aprendizaje. Una enfermedad, explicó, puede ser un contrato del alma, una oportunidad para comprender la interdependencia entre las emociones y la materia, entre el desequilibrio interno y sus manifestaciones físicas. El cuerpo no es solo un contenedor pasivo, responde con precisión casi matemática a los patrones vibratorios que cultivamos. La conversación, que se extendía de un lapso temporal indeterminado, a veces breve como un suspiro, a veces eternal como la eternidad misma, llegó a su fin cuando mi hijo anunció suavemente: «Es hora de volver a su cuerpo». Rengar en la forma física estuvo marcada por una sensación de densidad reconquistada, pero también por una intervención inesperada. Una presencia que más tarde identifiqué como angélica fue para mí con una serena autoridad: «Necesito que mantengas mi respiración. Estoy reduciendo gradualmente el ritmo de tu corazón para realizar una cura profunda. Tu cuerpo ha sido devastado por esta enfermedad, y este proceso requiere inmersión más allá de los límites ordinarios de la conciencia». Era posible sentir que el corazón se desacelera, cada latido está espaciado como olas que se alejan de la playa. Surgió un miedo ancestral, la aprensión de que el órgano no reanudaría su ritmo, sino que prevaleció la confianza en lo que trasciende la lógica terrenal. El silencio se estableció casi absoluto hasta que, como una respiración divina, las pulsaciones reanudaron su curso, primero tímido, entonces firme, como si el tiempo mismo se hubiera inclinado ante el deseo de una inteligencia superior. Fue entonces cuando mi hijo y yo dijimos adiós. El despertar estuvo en medio de una dualidad de sensaciones. La impresión de estar ausente durante unos minutos contrastó con la certeza de haber experimentado una eternidad de revelaciones. La renuencia a abandonar ese estado de gracia, donde la belleza era tangible y el amor, una fuerza palpable, dio paso a la urgencia de registrarse, de alguna manera, la magnitud de lo que había sido presenciado. Me dirigí a la habitación de mi hijo, aún conservada en su esencia, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Carteles en las paredes, una junta blanca con notas meticulosas, días dedicados al marketing, la gestión de redes sociales, y un tablero de visión lleno de metas y sueños, cada elemento parecía C. Enrolle un mensaje codificado. Madre, parecía susurrar a través de esas notas: cuando comienza su trabajo, cuando asume la misión de la que vino, sigue esta estructura. Ella la apoyará. La sinergia entre el plano espiritual y el pragmatismo terrenal se reveló allí en detalles aparentemente prosaicos, pero se cargó de intencionalidad. Al ingresar a la habitación donde descansaba mi esposo, la euforia que me consumió debe haberse transparente en cada gesto. Mi tono de voz, mi expresión, todo parecía alterado, como si la experiencia hubiera sido reorganizada por la experiencia. Él, todavía entre el sueño y la vigilia, me escuchó informar, en una versión necesariamente resumida, los eventos que habían trascendido los límites de lo comprensible. «No entiendo nada de esto», admitió asombrado, «pero hay algo diferente en ti. Tu voz, tu cara, es como si ya no fuera la misma persona». La respuesta surgió de espontaneus: «Quizás porque una parte de mí todavía está allí. Me siento electrificada, como si una cadena de energía pura pasara por mi cuerpo, y al mismo tiempo frágil, como quien acaba de nacer». En ese momento desconoce por completo la existencia de guías espirituales. Era un concepto que, aunque intuitivamente percibido en su esencia amorosa y protectora, desafió mi comprensión racional. La idea de que nacimos acompañados por seres luminosos, arcángeles, maestros ascendidos como Jesús o Buda, antepasados y otras entidades benevolentes que intervenían en nuestras vidas cuando se invoca, sonaba tan extraño como revelador. La dificultad no residía en la aceptación de su presencia, sino en ignorancia sobre su modus operandi. Respetan incondicionalmente nuestro libre albedrío, actuando solo cuando se solicita o en situaciones de urgencia espiritual, como la que me había experimentado. En ese umbral entre la vida y lo que trasciende el asunto, no estaba bien. Mi existencia terrenal se había vuelto insostenible, y fue entonces cuando ocurrió la intervención divina. Ellos, esos seres de la luz, han cambiado mi perspectiva de manera irreversible, reconfigurando no solo mi trayectoria individual, sino también el significado de mi existencia. Hoy, años más tarde, me encontré aquí, ya no me gusta la persona a la que una vez fui, sino como un canal de curación y transformación. Hoy me dedico a acompañar a otros seres en sus viajes de curación, ya sea a través de sesiones de regresión al trauma de esta u otras encarnaciones, o a través de intervenciones energéticas similares a las que los ángeles operaron en mí.
Curiosamente, mi propio hijo ahora, uno de mis guías espirituales, participa en este proceso, ayudándome junto con otras entidades que se manifiestan durante el trabajo. La primera guía para revelar fue el Arcángel Miguel, cuya presencia imponente y protectora marcó el comienzo de mi reconexión con el plano espiritual. Entonces conocí a Sonanda, un nombre que en ese momento sonaba melodioso pero enigmático. Solo meses después, cuando encontró referencias a Sandanda como uno de los nombres adoptados por Jesús después de su ascensión, después de llegar a la iluminación y regresó a los reinos celestiales, entendí la identidad de la que se había presentado como mi segunda guía. Esta revelación trajo consigo una comprensión más profunda de lo que Jesús había aludido durante mi experiencia. La batalla espiritual que presencié en el cielo no era un conflicto maniqueo entre el bien y el mal en los términos dogmáticos que nos enseñaron, sino una dinámica cósmica de dualidad. La oscuridad, después de todo, no encarna el mal absoluto, sino el otro lado indispensable de la existencia monetaria, un principio complementario a la luz, sin el cual no podría entenderse completamente. Encarnamos en este plano terrenal precisamente para experimentar tanto la sombra como la claridad, de modo que al despertar a nuestra naturaleza divina, podemos transmutar los sistemas opresivos que nos encarcelan. Estamos en este momento histórico exacto, al borde de una transformación colectiva. Es urgente que abandonemos las estructuras basadas en la explotación, las ganancias unidas y la violencia institucionalizada, reemplazándolas con un paradigma que valora a lo sagrado, acceso sin restricciones a alimentos, vivienda, salud y dignidad como derechos inalienables. Creo firmemente que esta metamorfosis no es informal, sino un diseño divino. El Creador mismo, o inteligencia cósmica. Que lo llamamos a SEMS, acelerando el despertar de innumerables almas, llamándonos a reconstruir la civilización sobre los fundamentos de la compasión, el equilibrio y el propósito auténtico. Uno de los puntos de vista que me dieron durante esa experiencia reveló un futuro en el que la humanidad se verá obligada a volver a las comunidades locales y autosuficientes. La tecnología, aunque aún presente, ya no será el eje central de nuestra existencia, renunciando al espacio para volver a conectarse con la Tierra y entre ellos. Los desastres naturales, inundaciones, terremotos, colapsos sistémicos actuarán como catalizadores de esta transición, no uniformemente o simultáneamente, sino como ondas sucesivas que redefinirán nuestra relación con el trabajo, la producción y la noción de prosperidad. Me imagino un mundo donde la subsistencia ya no depende de los desplazamientos diarios a las oficinas impersonales, sino de formas distribuidas y significativas de generación de ingresos, hechas desde casa o en cooperación con aquellos que comparten nuestro entorno inmediato. Será un momento en que lo esencial, salud, educación, arte, cuidado mutuo, finalmente ocupará el lugar debido a él, en detrimento de los dispositivos que hoy nos mantienen alienados. Te agradezco profundamente la oportunidad de compartir esta narrativa en este espacio. Fue un honor diálogo contigo y me veo con entusiasmo contactar a aquellos que, cuando escuchan estas palabras, se sienten llamados a embarcarse en su propio viaje de curación. Para aquellos que desean profundizar en este trabajo, estoy disponible a través del sitio www.halingwithcam.com, http://www.halingwithcam.com, así como en las redes sociales, bajo el mismo nombre, Curambitcam. Seamos juntos, hagamos una nueva realidad. Gratitud.